Empezamos a contratar anchors y empezamos a cambiar la industria. Si tú te das cuenta, en el 2022 Es nadie verdad, hacía eso y es verdad. nosotros empezamos a hacer eso, no solo aquí, sino Regionalmente, o sea, regionalmente. Y para todo esto, después del Mundial, diciembre de 2022, ya éramos la segunda red más grande de Latinoamérica de deportes después de ESPN. o sea, eso ¿Sí? te iba a decir, tú le compites a Le ESPN, a Fox, compito. a estos medios tradicionales, Ya o sea, Fox, Record, esos ya nos ya les llegan, no, ganaste no, ya. no nos pasan, ¿sí? Qué Y increíble. ESPN tiene 500 millones de visitas al mes. Y Si nosotros ustedes, después del Mundial llegamos a 260 millones de wow. visitas mensuales, solo fútbol. Bienvenidos a Negocios de Mentes, el podcast en donde conocemos a los líderes detrás de los negocios. En esta ocasión nos acompaña el fundador y CEO del Futbolero, Antonio Bedravo. Además, un amigo de toda la vida. Hola Antonio, ¿cómo vas? Hola Chelo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo empieza el futbolero, este sueño del futbolero? ¿Cómo Está. empezó? Bueno, primero, muchas gracias Chelo por la invitación. El futbolero empieza con mi tesis de maestría, ¿sí? Eh, yo empecé en los medios desde antes de terminar la universidad, pero ya oficialmente empecé a trabajar en una agencia de CRM, que no era especialista en medios, pero por toda la cuestión de moda digital empezamos a meternos en medios digitales y ahí empecé a entender cómo funcionaban los medios digitales. Ahí trabajé en 101 grados junto con Gabriel Hidalgo, que aprendí muchísimo de él. Después pasé a formar parte de Rivas Herrera, que en su momento era la agencia más importante del Ecuador, liderada por Jorge Herrera, en donde pasé a ser planificador de medios digitales, era un departamento que se estaba impulsando dentro de la agencia y de donde terminé de aprender todo de los medios, especialmente de Jorge, ¿sí? Que realmente yo le admiro, le respeto y le quiero mucho y es mi mentor en la parte profesional, al cual agradezco un montón. Y ahí entendí todo el manejo de los medios, pero además recibía muchas propuestas de los medios porque al ser una agencia grande te venían y te proponían un montón de cosas. Y ahí vi que lo único que hicieron los medios tradicionales es pasarse a digital, agarrar el periódico y ponerse en digital, igual que los canales de televisión. Y había muy pocos medios especializados digital. Entonces ahí empezó mi idea del futbolero y lo empecé a plasmar ya en la tesis de la maestría. Que ¿En, ahí, en- en qué año nace el futbolero oficialmente? el futbolero nace el 12 de mayo del 2013 y nace así. O sea, ya nace porque fue el día que empezó a trabajar nuestro primer periodista, Ujú. ¿sí? Nuestra primera idea, bueno, para todo esto, yo trabajaba en la agencia y era el director digital, ya en ese momento era el director digital de la agencia, y Jorge Herrera, hijo, hicimos una muy buena relación, ¿sí? Entonces, entre los dos, les pusimos, o sea, empezamos a implementar la idea del futbolero. Entonces al inicio fue como que un hobby, Claro. una cosa que no era una realidad, pero seguíamos a la par con nuestros diferentes actividades. Y el futbolero se lanza cuando contratamos a una persona, a tal punto que esta persona ahora le dicen el futbolero. Ese es mi director de medios y ya va trabajando conmigo más de 10 años. Y empezamos con una página de Facebook. O sea, no teníamos ni la página web todavía. Empezamos con una página de Facebook y Ujú. él empezaba a escribir y era el momento en el que Facebook distribuía mucho. Ahora es muy complicado, ¿sí? Porque hubo Claro. un proceso que en el 2018 ya más empezó la gente de ingresar a Facebook y Facebook priorizó a los amigos más que a las marcas y toda la cuestión. Pero al inicio distribuía mucho, entonces tenías muchos fans y te distribuía mucho. Entonces nos aprovechamos de eso y empezamos a crear este fanpage que tenía otra onda. Ya no solo lo informativo, sino un poco más de comentario, de una opinión ya más de lo que quería el hincha. Y así fue naciendo el futbolero. El ¿Sí? futbolero, el sitio oficial del hincha. El sitio oficial del hincha. Las primeras publicaciones en Facebook, ¿de qué eran? ¿Cubrían partidos? ¿Qué hacía este Nada, periodista? este chico, primero un chico muy talentoso, o sea, muy talentoso, y entendía que realmente tú tenías que decir lo que quería escuchar el hincha. Ujú. Entonces, no sé, en ese momento si era el partido Liga contra Barcelona y la gente le estaba dando a la defensa, tú tenías que dar una opinión sobre la defensa. ¿Sí? Entonces empezamos a jugar mucho, ya no la parte... A ver, el periodismo siempre ha sido una parte muy social, Ujú. ¿sí?
pero yo creo que ya dejó de ser 100% social y se convirtió también en una ciencia exacta. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahora hay plataformas atrás que te distribuyen. Entonces tú sabes qué decir, cuándo decir, cómo decir para que te distribuya. Y así nosotros empezamos a entender el medio. Y empezamos a crecer de una forma exponencial. A los 3 meses el futbolero ya tenía 100,000 fans en Facebook en ese momento. Solo Facebook, o sea, empezaron Solo con Facebook. Y después... A los 3 meses lanzamos la página web. Ok. Con un desarrollo propio nuestro. Un error completo, ¿no? Éramos todavía junior en eso. Claro. Hicimos un desarrollo nuestro cuando ya habían CMS especializados para medios. Entonces empezamos a lanzar el futbolero. En esa época había competencia, sí había competencia, medios que ya estaban mucho tiempo en el mercado. Y empezamos a competirles de tú a tú. Primero Ecuador, dale con Ecuador, seguíamos con Ecuador. Al año que lanzamos el futbolero, dije, a ver, si este rato tú puedes escribir para todo el mundo. Yo pautaba a veces cuando seguía en la agencia, Sí. hacía pautas para México, para Estados Unidos. Dije, ¿por qué no contratamos gente aquí y empezamos a escribir para México? Okay. Un mercado, en ese momento Ecuador 16 millones de habitantes, México 130 millones de habitantes, ¿no? O sea, Claro, increíble y que decidieron, ok, vamos hacia México. contratemos un periodista para México y abramos, porque abrir ya. una página era facilito, era el mismo Claro. look and feel, era todo igual, compramos el dominio elfutbolero.com.mx y lanza. Listo, empiezas ahí. Ahora, solo antes, porque es muy interesante la historia, pero seguías trabajando en la agencia, o ya dices, o dices ya, ¿cuándo te separas de la agencia y dices, ok, ahora sí esto ya se pone interesante, se pone serio y me lanzo ya al emprendimiento? Realmente de la agencia me separé en el 2020. Ah, 7 años después. Entonces era un producto casi que de la agencia, el futbolero, O o era sea, una empresa no, aparte. para nada, totalmente aparte. Siempre Ya. fue aparte, hasta con razón social totalmente Ok, distinta. ok, ¿sí? ya. Pero como todavía iba creciendo y era un hobby y al comienzo era un juego, pero ya luego se ponía serio porque ya teníamos unos incrementos, pero todavía no era rentable. Ujú. No era malo, no perdíamos, nunca perdimos, pero tampoco ganábamos para poder mantenerte. O sea, yo ya estaba empezando mi familia, ya todo, entonces tenía que ir a la par. ¿Cuándo es el momento en el que dices, das el salto, dices, no, esto ya es lo suficientemente grande como para decirle chao a la agencia y dedicarme a esto? A ver, yo sabía de medios, pero desde la parte de la pauta, pero hay un mundo totalmente atrás ya de la parte del negocio de medios Ujú. y se ha ido especializando. Entonces yo ya en México era grande, pero no me daba cuenta lo grande que era. ¿Sí? Entonces ya empezamos con México a ser grandes y de ahí lancé Perú. Al mismo tiempo, el mismo año, Perú. Y luego lancé Colombia. ¿Qué años estamos hablando ahí ya? Es 2014. 14. ¿sí? 13 arrancas en Ecuador, 14 te internacionalizas. Me meto en México, 14 también me meto en Perú y ya me puse como loco, lanza Colombia. Colombia, tortazo. Nos pegamos un tortazo porque en Colombia no solo es fútbol, también es un poco de otros deportes. Entonces nosotros teníamos periodistas aquí y escuchaban las radios de allá para poder crear contenido. Pero a diferencia de Perú, México, que hay radios especializadas de fútbol, en Colombia te hablan de todo. Entonces el periodista tenías que entender muy bien el mercado. Qué interesante. Cerramos Colombia. Solo antes, dices, éramos muy grandes. ¿Cuáles son esas métricas para decir, ok, somos grandes? No es solamente los seguidores, o sea, ¿qué nomás mides para decir, ok, soy grande? Ya, empezamos con una estrategia desde Facebook, ¿no? Entonces ahí empezamos con Facebook. Teníamos ya 100,000 seguidores aquí en Ecuador. Crecimos en México a 130,000 seguidores. Todavía chiquito para México. Y en Perú teníamos 80,000 seguidores y en Colombia 50,000. Pero el tráfico de la web, teníamos aquí en Ecuador 2 millones, cuando el líder estaba en 3, 4 millones. ¿Sí? Entonces ya recién empezando, ¿no? De ahí en México estábamos en cerca de 8 millones. Y cuando el líder estaba en 30 millones. Entonces te doy ahí una referencia. Pero ¿qué pasa? Es la parte de monetización que todavía no entendíamos bien. ¿Sí? Y la parte tecnológica. La parte tecnológica en los medios es lo más importante. Una cosa es la que escribes y tienes que escribir bien, pero la parte tecnológica es la que te da el salto. Ya les voy a explicar luego cómo. Sí. ¿Sí? Entonces vamos primero, porque me parece que son dos mundos interesantes. Primero el tema de la monetización. Ujú. ¿Cómo monetizabas en ese momento y ha cambiado algo a día de hoy? A ver, nosotros tenemos 2 tipos de monetización. Bueno, ahora tenemos algunos más, pero en ese momento era el display, es el formato que tú entras en una página web y ves el banner. Un banner Sí, un de... banner cualquiera que ves de la marca y 300 Puede ser por ropa 200. deportiva. Ropa deportiva, lo que sea. Ya. El 99.9% le vendíamos a Google.
O sea, ¿qué haces tú? Pones Claro. un código de Google, Google revende eso y eso a ti te paga. Te paga poco, te paga realmente poco y depende del país. El CPM de Ecuador es muy bajo. ¿Qué es el CPM? Es el costo por mil, es lo que te paga por cada 1000 impresiones. Ujú. Para que tengan una referencia, Ecuador está en 17 centavos del CPM que te paga Google y México está en 45 centavos. Y Estados Unidos está en esa época, ¿no? En $2.50. Entonces, y Colombia, Perú están más o menos similar a Ecuador. Entonces no era tan rentable por los tráficos y porque todavía no daba. Una consulta ahí para la gente que no es experta en esto. ¿El banner aparece? ¿El cliente tiene que darle clic para que te paguen? No, No. solamente está ahí y es pasivo ese Sí, banner. porque el cliente, o sea, el cliente, como si la marca Coca-Cola, por ejemplo, o cualquier otra marca, le compra a Google por CPM, por 1000 impresiones. Entonces, por ejemplo, a Google le paga, no sé, 30 centavos por cada 1000 impresiones y Google me paga a mí 17 centavos por 1000 impresiones. Ok. Lo que tiene que salir es la impresión. Sí, ya el contrato por clic, esa es otra cosa. Es otra cosa. Pero ¿Sí? empezaste con el CPM, con el banner. El CPM, el banner, y ahí empezamos a tener unos ingresos interesantes. Yo me acuerdo ya en el año 2016, que justo nació mi hija, y ya empezamos a tener unos ingresos interesantes que todavía no daban para... Pero ya veías en la cuenta ya algo que te pagaba las estructuras y empezamos como que a entender mejor que ya este era un negocio que se venía a largo plazo. Y empezamos a lanzar más mercados, como locos, ¿sí? ¿Dónde nomás se fueron? México, Perú, Empecé México, Perú, Colombia. Colombia, Tortazo, Sí, cerraron Tortazo, Colombia. cerré, lancé Chile, Tortazo. De ahí lanzamos Argentina y hasta ahí llegué, ¿sí? Hasta ahí llegué en su momento. Entonces, de ahí pasó toda una transición. Esto te estoy hablando desde el año 2014, 2015. Y de ahí fuimos manteniendo, íbamos con los ingresos, íbamos creciendo. Año 2016, finales. Ahí fue cuando dijimos, listo, tenemos que hacer marca. Nosotros sí nos conocen, pero no nos conocen como el futbolero. Ujú. O sea, nos conocen porque aparecemos en las redes, pero nadie conoce al futbolero. Entonces dijimos, bueno, siempre nosotros probamos en Ecuador y trasladamos a los otros mercados. ¿Por qué? Porque es el mercado que más conocemos, ¿sí? Para ese entonces tenía 4 personas trabajando en la empresa. Okay. El que escribía para Ecuador, para México, para Perú y para el otro mercado, que en ese caso fue Colombia, así íbamos distribuyendo. Ya metimos una persona más en México, eran 2. Pero entonces dijimos, listo, o sea, tenemos que hacer marca. ¿Qué hacemos? ¿Quién era el periodista en esa época? ¿Quiénes eran la pareja de periodistas más importantes? Podíamos haber contratado a los famosos de ese época, Gallardo, Bonafón, pero no, dijimos, no, es que no vamos, tenemos que irrumpir, tenemos que ir, somos Claro. el sitio del hincha, no podemos ir serios, no somos eso. Eso te iba a decir, el periodismo tradicional es acartonado y ese no era su idea, ¿no? Sí, O sea, era romper un poquito con lo que estaba romper ya. con lo que estaba. Claro. Y eso es lo que realmente se convirtió en la cultura de la organización. Siempre hacemos algo distinto, Ujú. por más que agarremos anchors tradicionales. ¿Y qué pasó? Estaban en su momento el Loco Valdión y Aurelio. Ok. Sí, ¿Qué, ellos- qué año esto ya? Esto 2016. 2016. Entonces ok. agarramos un programa, ¿sí? 2016, que era el Loco Valdión y Aurelio. En la radio, ellos son... Ellos estaban en la radio, En la radio, y nosotros les claro. trasladamos a un programa digital, que era en vivo. Sí, martes y jueves, yo me acuerdo, 7 de la noche en vivo en el Futbolero. En YouTube ya. O sea, ya, Eh, ya migraste de De Facebook. Facebook, y teníamos algo de YouTube, pero era Facebook, era la plataforma En por Facebook link, mismo, era ok. el live de Facebook, Ok, ¿sí? ok. Entonces para dar un poco de marca y empezarnos a dar a conocer, era un programa ellos hablando, lo mismo que hablaban en la radio, iban hablando acá. Programa de media, 45 minutos, siempre tenían un invitado. Ahí nos empezaron a conocer un poco, ¿sí? Y todavía nosotros éramos chiquitos y nos empezaron a conocer. Dale, sí, empezamos a trabajar muy bien, toda la cuestión. Yo me acuerdo, la primera transmisión, un en vivo, nosotros todavía empezando. Yo estaba en Perú para una reunión de la agencia, del grupo de la agencia que pertenecía a una red. Y ese día se lanzó el primer live. Y se lanza el primer live y nosotros pensamos que iban a tener 100, 200 personas conectadas. Se conectan 6,000 personas y se nos cae el streaming. Qué Se cayó y no locura. pudimos volver a recuperar. De Facebook. Sí, de Facebook No tenía- se cayó. no tenía teníamos portal el ancho banda propio. suficiente. O sea, la Qué plataforma locura. no aguantó. Ahora ya es mucho más. Te estoy hablando esto en el 2016. Claro, claro. Pero es un buen puede- problema para tener. O sea, es un buen problema, pero problema, dices... pero la gente, pero no pueden con esto, ni sé qué. Ya. Igual, Aurelio y el Loco seguían siendo... O sea, eran más protagonistas en la radio que acá. O sea, empezamos a trabajar con ellos poco a poco. Hicimos una muy buena relación. Pero trabajamos 6 meses, 7 meses con ellos. Y ellos trabajaban en una radio de un grupo que es muy importante acá. Ujú.
Y claro, le dijeron, no, tú exclusividad Exclusividad, conmigo claro. y te pongo esto. Ya. Claro, le dijeron, aquí me están pagando un poquito. Yo no podía competir en esa época. Claro. La vida da vueltas, pero. ¿Sí? Claro, claro. La vida da vueltas y ahora capaz ya no pueden competir. Claro, claro, claro. Sí. Y claro, me firmamos exclusividad y se acabó eso. Sí, nosotros justo habíamos contratado un director comercial para que empiece a vender ese producto. Vendió algo y le quitamos el producto, se nos fue. O sea, fue un año súper duro porque hicimos una inversión súper fuerte. Qué locura esto de depender, te vuelves dependiente en ese momento, ¿no? Sí. Dependiente de Baldión, dependiente de estas figuras. O ¿cómo cubriste ese hueco que generaron ellos al irse? Entonces ahí dije, no, tenemos que cubrir. Claro. O sea, esto es una cosa, tiene que haber alguien más grande que él. Sí, ya no me importa. Somos chiquitos, todavía no está siendo rentable, pero ya nada. ¿Quién es el más importante ahorita que está en el fútbol y podría ser polémico, así que habla? Martín Lieberman, digo yo. Pero Martín, me decían, estás loco, o sea, aquí no te va a contar ni el teléfono. Él vivía o vive En Argentina, en sí. Argentina. Y era el tipo ese rato más importante por todo lo que tuvo con Cristiano Ronaldo. Justo regresaba de la entrevista o estaba por entrevista de Cristiano Ronaldo, se había esta cuestión de Messi, que hablaba mal de Messi. Entonces era súper polémica y aquí justo estábamos en la época de Fox Sport de Argentina, que tenían todos esos anchors de Fox y él era muy famoso aquí en Ecuador. Entonces, ¿cómo volvemos al mercado y que nos vuelva a ver la gente? Pero yo cuando dije ese nombre se me burlaba. Claro. O sea, Sí. es una apuesta Sí. arriesgada. Pero mira cómo van las cosas. Nosotros teníamos un periodista que era ecuatoriano, pero trabajaba para Perú y estaba aquí. Y le mandábamos a veces a hacer coberturas de los partidos de la liga. Entonces estaba en una de las Libertadores porque tenían el carnet de prensa. Entonces estaba en un partido de la liga y estaba justo al lado en la sala de prensa de un argentino y empieza a conversar con el tipo. Oye, ¿y tú quién es que? No, yo soy el CM de Fox Sport. Entonces el tipo pilísimo, ya había escuchado lo que pedí. Oye, dame el número de Martín Lieberman. Sí, entonces el tipo ahí. ¿Edad? Claro. No, ya llego a Argentina y te doy. Claro. Intercambiaron números y este tipo le molestó. Era un tipo que. Él trabajaba para ti. Sí, él trabajaba para mí. Ya. Y él me dice, conseguí el número del libro. Y le escribimos al libro, me respondió, nos reunimos y cerramos por una cantidad que no tenía. No tenía. Una cantidad bien alta. Sí, no alta. tenía. Pero Pero ya. este es el camino, claro. Ya es el camino y si perdemos, perdemos y ya nada, no teníamos. Ya. ¿Sí? ¿Qué haces ahí? ¿Levantas capital? Nada. Dijimos, no vamos a levantar capital, vamos a ver qué pasa. Ok. ¿Sí? En eso mi socio siempre apoyó, siempre estuvimos juntos en esto y eso es lo clave, tener un socio que más que ser simplemente socios te complementen las decisiones. Él muy financiero, muy financiero, maneja muy bien las partes de las finanzas. Yo la parte de la producción, de trabajar con el equipo, de crear los productos y eso. Él en la parte financiera y es un negocio financiero. Entonces, dale, nos arriesgamos y empezamos a trabajar con él. 7 meses que empezamos a tener marca, pero no vendíamos. Cuando dices no vendíamos, a ver, hablamos del tema del banner, ¿no es cierto? Ahora ya viene otra línea, me imagino, de monetización. Que era meter, claro. Marcas. Marcas dentro del espacio de video y toda la cuestión. Es ir, golpear la puerta de Nike o de Coca-Cola o del que fuera. De Movistar. Directamente ya. Pero sigue siendo el futbolero una cosa chiquita, por más que esté Lieberman. Por más que habían números grandes en los videos, no confiaban. La gente... Pero ya te reunías con empresas, o sea, ya te reuniste con empresas. Lieberman, me imagino, te abrió algunas puertas, sí, el nombre, pero no, ya me reunía no cerrabas. Con empresas, ya me reunía... O sea, yo te voy a contar algunas anécdotas que me pasaron, porque todavía éramos relativamente pequeños y realmente decían, sí, está chévere y todo, pensábamos, precios bajos, pero es que esa época había una transición también, era una mala época. El presupuesto ATL estaba en una transición con digital. ¿Y qué hicieron los medios? Los medios de aquí en Ecuador cometieron el peor error de la historia, que cuando empezaron a comercializar digital, bonificaban por la pauta ATL. ¿Qué quiere decir esto? Contrátame en televisión un comercial de 15 segundos, te bonifico 500,000 impresiones de digital. Entonces, para el cliente automáticamente en la cabeza es barato y es gratis. Ya. Entonces, ¿por qué te voy a pagar? Claro. Sí, y si te voy a pagar miserias, ¿no? O sea, $300 para que salga Lieberman. O sea, lo que tú dices, lo que tú estás diciendo entonces es que
las empresas todavía confiaban en el canal tradicional. No le apostaban directamente a lo digital, incluso no tenían un presupuesto propio de digital. Muy pocos, y si tenían, era para pagarte miserias. O sea, era realmente decir, no, porque a mí me venían bonificando esto toda la vida, porque el comercio, el Universo, Ecuavisa bonificaban al inicio de la comercialización, luego se dieron cuenta de que tenían que cobrar y mucho, pero dejaron jodiendo el mercado. Entonces, cuando un medio 100% digital quería ir a vender, no te iban a pagar nada. Claro. 2018 esto ya. 2017, 2018. 2018 fue ahí nos cae un batatazo. La mayoría de nuestro tráfico venía direccionado desde Facebook, se direccionaba a nuestra web. Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ahí aparece Zuckerberg y ya nos anuncian en noviembre del 2017 y dice, en enero del 2018 va a haber un cambio de algoritmo. El algoritmo estaba de tal forma que más o menos nosotros calculábamos, si tú tenías 100,000 fans, tú lanzabas una publicación y le llegaba entre el 40 y el 60% de esa cantidad de fans la publicación, entonces tenías un alcance interesante. Claro. Enero del 2018 nos cae un batatazo y nosotros teníamos ya en uno de nuestros fanpage 2 millones de personas. Sí, 2 millones de personas. Y cada vez que lanzábamos una publicación le llegaba al 1 o 2%. Wow. O sea, se nos fue el tráfico al piso. Del 60 al 1. Sí, al 1%, porque es un cambio. Porque ¿qué estaba pasando? Facebook venía con una cuestión de que si tú te metías al feed de Facebook, sí, empezabas a ver ya mucha marca. Uh-huh. ¿Sí? Claro, claro. Y marcas que no pagaban. O sea, era orgánico, no pagaban. Entonces el negocio de Facebook dijo, a ver, paremos. Ahora el 98% del contenido que vas a ver en tu feed va a ser de tus amigos. Uh-huh. Y solo va a haber un 2% orgánico y lo otro, los que pagan. Yeah. O sea, las marcas que pagan. Y tiene toda la razón, es claro, un negocio. Claro, sí, claro, está claro. bien. Pero nos jodió. Nos jodió. ¿Qué hicieron ahí? Bajamos totalmente, para el 2018 bajamos. Nos empezamos a enfocar mucho seguíamos mantenidos, pero no crecíamos. Ahí estábamos ya estancados. Seguíamos con Ecuador, Perú y México. ¿Cómo? Pero estancados hasta... Sí, tal vez. No, lo que te iba a preguntar es, porque el Lieberman ya estaba en la nómina, entre comillas. Nos jodió. ¿Y dónde sacaste la plata para pagarle? Bueno, eso sí voy a develar los valores. Yeah, sí, pagábamos en esa época $7,500 al mes. Ok. Sí, un contrato. ¿Por cuántas publicaciones? Por 6 meses de contrato. Yeah. Y tenía que publicar. Sí, tenía que salir. Sí, muy complicado y no. 7,500 por 6 meses. Sí, y él tenía que hacer ¿cuál era el diario, trabajo? Contenido diario, tenía que mandarnos las claquetas de 3 minutos. Una cosa así. 7,500 en ese momento para ustedes era una millonaria. Claro, era una millonaria. Sí, pero confiando y yo creo que siempre nos hemos arriesgado, por eso nos ha ido. Ya listo, quedamos con 42 mil. ¿Qué habremos vendido? $450. Qué locura. O sea, el hueco era... Pero ya éramos más conocidos. Claro, y poco a poco. Y claro, bueno, luego viene el 2020, la pandemia. Sí. ¿Qué pasa o sea, bueno, del 2018, el hueco de Lieberman, ¿y de ahí qué pasa? Pudimos aguantar y recuperarnos. Tampoco teníamos una nómina grandota, ni muchos gastos, ni nada. Yo seguía en la agencia. O sea, cada uno seguía con sus actividades. Y 2020... para muchas personas fue malo y para nosotros fue realmente un despegar. ¿Por qué? Porque hubieron 2 momentos claves. Mi socio, queremos hacer un rebranding de la marca, entonces mi socio se pone en contacto con ya gente de medios y nos hacen un rebranding. Pero el rebranding no solo era la parte visual de la marca, sino también hacer un cambio de la página web. Entonces, en todo este proceso del cambio de la página web, nos hacen una página web igual de la forma tradicional. Pero para todo esto, esta gente que nos hace el rebranding, ya era una gente que estaba mucho tiempo en medios, nos pone en contacto con Google para conversar sobre la parte de monetización, una persona de Google. Entonces yo todavía en el 2020, al inicio, cuando todavía no estaba... Antes de la pandemia. Claro. Entonces yo me reúno con esta gente de Google y estamos conversando y ellos me dicen, ¿ustedes qué lenguaje de programación utilizan? Y me dicen, ¿ustedes tienen un CMS activo? ¿Qué es un CMS? Es WordPress o cualquiera de esos, pero hay CMS especializados. Content Management System. Exacto. Hay CMS especializados de medios. Entonces, él ve nuestro tráfico, ve los ingresos y dice, ¿y ustedes esto hacen con un HTML normal, una programación? Desarrollo propio de Desarrollo ustedes. propio. Así que teníamos que poner un código para que salga el banner. Una cosa, realmente estábamos en el 2020, pero una cosa de 1998. ¿sí? Y así teníamos tráfico. Entonces me dice...
Ya empecé a llevarme muy bien con esta persona, se llama Tomás Roland. Él Sí. es de Google. Él era de Google, él Google trabajaba, México, sí, no, Google. Google Argentina, Ya. trabajaba en Google y era como decir, nuestro ejecutivo para Ujú, poder tener mejor monetización. ujú. Y nos guiaba en la parte de monetización de Google. Y tengo una buena relación y me dice, oye, ustedes deberían trabajar con un CMS. Entonces yo, ¿qué es esa cosa? Entonces me dice, yo te recomiendo unos 13 meses, me dijo. Entonces nosotros agarramos, empezamos a valorar y realmente empezamos a conversar con una compañía y hablamos con Editor 80. Editor 80 es unos CMS que tiene varios medios de Argentina y empezamos a conversar y claro, estábamos en un mundo atrás, teníamos un contenido diferente, pero un mundo atrás. Y ahí es cuando a inicios del 2021, justo en la pandemia, decidimos hacer el cambio al CMS. Hacemos el cambio al CMS Ujú. y se disparó. Si teníamos tráfico 2 millones, llegamos de Ecuador a 8 millones. ¿Y por qué? Sí, porque es un negocio tecnológico. Eso lo Entonces tú dijiste. tienes que tener atrás cierto tipo de tecnología para que Google Discover te distribuya. Entonces, por más que tú escribas unas notas espectaculares, si no tienes una buena tecnología atrás, no te distribuye. Entonces, si teníamos 2 millones en Ecuador, subimos a 8 millones. En México, si teníamos 6 millones, llegamos a 40 millones de visitas mensuales. Ya eran otros Increíble. ingresos, ya eran otras cuestiones. Perú, si teníamos 2 millones, llegamos a 13 millones. Y de ahí sí, ahora sí lanzamos a Colombia. Colombia subimos en pocos tiempos. Lancé ese mismo, en 4 meses lanzamos Colombia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, lanzamos un medio de mujeres, EDA, y así llegamos a lanzar medios como locos. ¿Sí? Coincide el cambio de la tecnología, pero también la pandemia. Y la gente estaba Estaba en la más en la pandemia casa. durante, claro, estaba metida en el Sí, celular. pero nosotros no tenemos ya una estrategia de redes sociales, ya dejamos de tener nuestra, era solo página, ¿por qué? Porque redes sociales no nos estaban distribuyendo y ahí aparece TikTok. Pero esa es otra historia que ya luego, Entonces, a ver, para poner ahí las ideas en orden. Entonces, claro, Facebook cambia el algoritmo, ustedes cambian también de tecnología y es directo desde Google. Entonces, por ejemplo, si yo pongo en el buscador de Google Liga Emelec, me deriva hacia la página del futbolero. ¿Eso es correcto? eso es, esa es Porque si una no, cuestión SEO, o sea, el buscador claro, tú el pones, buscador. no sé, resultado, Liga no, Emelec, sí. Pervis de Estupiñán lesionado. Sí. Y te salen ahí lo que están hablando. Ahí Ese es, aparece. ese es un tipo, ese nos da a nosotros, imagínate, el 8%, pero hay una Ok. que se llama Google Discover, que todos lo usan, pero nadie lo conoce. Ujú. O sea, tú te metes al buscador de Google en tu celular y Sí. tú vas a ver que ella te recomienda notas, Ok. dependiendo de tus gustos y preferencias. Entonces ahí es donde tú tienes Mm, ahí es su mayor sí, el porcentaje de... 80% del tráfico viene de Google Discover. Ya. ¿Y de redes sociales? Ya bajó muchísimo. O sea, tenemos el 10%, 6%, o sea, ya no nos Ok. genera nada. Sí. Y YouTube tampoco. No, eso sí, aquí, o sea, no es para nuestro tipo de negocio. O sea, YouTube yo creo que es para algo más largo, más, o sea, es diferente. Entonces nunca le dimos mucha fuerza, sí empezamos luego a monetizar, y ya les voy a contar cómo, pero realmente empezamos con las páginas. Y ahí es cuando empezamos a crecer, y a crecer, y a crecer, ¿sí? Y para resumirles el cuento un poco, Ujú. en la parte del crecimiento, 2020 crecimos y teníamos 12 medios. 2021, perdón, 2022 cambiamos de CMS a uno más fuerte, ¿sí? Y desarrollamos 62 medios en total, en 15 países distintos. Increíble. Cuéntanos un poquito, me parece interesante el tema del CMS. ¿Qué tiene el CMS este que dicen nos cambiamos, es de mejor tecnología? ¿Qué tiene el CMS que te hace explotar Es que es en una ciencia alcance? completa, porque a ver, el CMS tiene que tener, realmente los CMS son como unos commodities ya cuando llegan a un cierto nivel. Hay los CMS más famosos como ARC, con el que estamos trabajando actualmente, Sí, que el dueño es de Washington Post, ok. ¿sí? Entonces ya, ¿qué son estos CMS? Ya cuando llegan a un nivel, ya los más se convierten en commodities y ahí va ya la parte de tu contenido. Pero ¿qué tienen como base estos CMS? Son un montón de tecnología atrás que parte desde que tú tienes que cumplir los Web Core Vitals de Google. Google te dice que tienes que tener ciertos parámetros para recién calificar para poder salir en Google, Ujú. que son ya cosas muy técnicas como el LSP, el FSP. ¿Qué quiere Digamos, decir eso? Por ajá, ejemplo, ¿qué tan rápido se carga una página? Se tiene que ya, cargar en claro. 2 milésimas de segundo la primera foto. Ok. ¿Sí? Que las fotos no es que estén bien distribuidas. Entonces es un montón de cosas atrás, que las palabras claves, los meta tags.
que el sitemap. ¿Qué es el sitemap? Es cómo está declarada la estructura de tu sitio. Eso le subes a Google para que Google pueda buscar de una forma correcta. Entonces realmente ya dejó de ser una ciencia social, Es ciencia exacta. ciencia exacta. En términos sencillos, Google le premia a tu portal porque siga un cierto orden, porque tenga un cierto Y contenido. autoridad. ¿Autoridad en qué sentido? ¿Qué es la autoridad? O sea que, a ver, Google te da la oportunidad de presentarte. Hola, soy el futbolero. Sí. Si la gente no le da clic constante, que se llama CTR, ¿qué es el CTR? Ujú, Es de cada número de impresiones que te da una plataforma, cuánta gente da clic. ujú. Si tú tienes contenido bueno, tú crees que es bueno, pero la gente no te da clic, Google está ocupando un espacio que podría ocupar para otra compañía y Totalmente. te deja de mostrar. Claro, claro, ¿Sí? claro. Entonces ahí va el famoso clickbait. Por Ujú, eso, ujú. pero clickbait te penaliza. Entonces, ¿qué hacían muchas de las empresas al comienzo, cuando recién empezó esto? Ponían un título vendedor. Messi murió. Claro, ¿Sí? claro, Y la gente va a dar clic. Sí, claro. da clic. Aumenta el CTR. ¿Y qué Ujú. pasaba? Te seguía sacando Google. Entonces estaban buscando, y de ahí nace el famoso clickbait. Por Ok. eso nació el clickbait. Es por una cuestión tecnológica, para que la gente se meta. Interesantísimo. Ahí tengo dos cosas. La primera, con el nuevo CMS ustedes explotan, llegan a mucha más audiencia y entiendo que ahí la monetización se vuelve mucho más fácil. ¿Qué ocurre ahí en el tema ya más de negocio? No, ya, o sea, ya reventamos. Ahorita ya crecimos a 300 empleados. Sí, o Da- sea, Dame un ejemplo, o sea, es acercarte a la marca, o sea, cuéntanos un poco el detalle de eso, o sea, ¿cómo monetizas ya con las marcas, por ejemplo? no, es que todavía no estamos con la Ah, marca. nada No, todavía. no, nada. Era, Estábamos. solo venía Yo- de... ¿Quién te paga? Google, Google, Google. de Google. Teníamos ahí una estrategia que si nosotros tenemos que enfocarnos en el contenido, cuando ya estemos fuertes salimos a la parte comercial. No queremos volver a cometer el mismo error de Ecuador. Empezamos a tener ingresos suficientes para que Google nos pague la estructura O completa. sea, el ¿Sí? ingreso venía de Google, increíble. 100%. Te Ok, depositaban, no estabas ya. lidiando, era una sola factura, no lidias, te pagan, ¿sí? Luego abrimos otro campo más que era Amazon. Entonces Amazon nos empezó a pagar porque es como un modelo de Google. Las marcas de Amazon compran inventario y es Espacio, el ajá. mismo modelo. Ok, Entonces Google y Amazon, Google y Amazon, Google y Amazon y así nos fuimos con él. ya. Así estuvimos hasta el 2023. Pregunta, pero necesitabas de esa figura de los baldiones, ya Ya. no, ya no. Realmente no necesito. O sea, no necesito ahora, en ese modelo no necesito para nada. O sea, en ese modelo de la web no se necesita un equipo técnico, unos periodistas técnicos, Ujú. no necesitas la fama de los periodistas Ok, para ese modelo, correcto, ¿sí? correcto. ¿Cuál es el otro modelo? Que entiendo ya es... Entonces de ahí empezamos a Claro, crecer y crecimos 62 medios, abríamos medios como... Y de ahí dije, no, estamos gastando un montón en el CMS, desarrollemos nuestro propio CMS y desarrollamos nuestro CMS llama Kuntur, ¿sí? Que pero ¿cuál estás usando este? ¿Es el desarrollado por ahorita ustedes o el otro que me lanzamos en dijiste? diciembre y estamos haciendo un híbrido. Un Tenemos híbrido, ok. unos medios en ARC y otros medios para diversificar el riesgo, Ya, ¿sí? ya, Para ver hasta interesante. cómo va este, ¿no? Claro. Un desarrollo propio Porque de obviamente de Uruguay. el otro SMS te cobra un dinero. Interesante. Oh, ok, Sí. ok. Pero el otro ya estamos desarrollando nuestro propio porque podemos, que queramos mover esto se mueve, ¿sí? Pero si es difícil desarrollar un CMS y podemos tirar al tacho todo Entonces están trabajando con los dos. con otros. O sea, Y, ahorita con y nosotros. de ahí la otra línea de monetización que me decías, o sea, Entonces, 2022, mundial, claro. ¿sí? Para esto, el loco Baldión, y eso lo dice en Sí. sus videos, ¿por qué vamos a hablar del loco? Porque esto te estoy hablando, nosotros tenemos anchors en todos los países. En Argentina tenemos ahora Martín Lieberman, Sergio Goicochea, Walter Quejeiro, Fernando Carlos, y en su momento tuvimos, o sea, tenemos en México el Perro Bermúdez, Carlos de Hermosillo, en Perú tenemos a Norberto Solano, Frischman, y así todos los mercados, Colombia los más famosos, y así tenemos en todo, pero en su momento el loco Baldión salió peleado de la radio, se metió en otra radio, estaba peleado y estaba ahí. Y yo siempre le vi potencial, Ujú. pero le volvimos a contratar. Esto es ¿Sí? del año 2022. 2022, inicios del 2022, o creo que finales del 2021, no recuerdo también. Le vol- Con qué objetivo le contratas a él sabiendo que lo que te daba negocio era Google? ¿Dónde ves otra oportunidad? Empezamos a crear video, ¿sí? Empezamos a meternos porque ya analizando, en el 2021 ya veíamos una tendencia que la gente está consumiendo más video por toda la cuestión de TikTok, ese es un impacto muy fuerte.
Entonces TikTok, si tú te das cuenta ahora, TikTok no es una red social simplemente para lo que se creó al inicio, que era la música y los bailes y eso. TikTok es una fuente de información, le está peleando a Wikipedia y a Google. Claro. Los hoteles más bonitos de Quito. Y pa, te metes a TikTok, ya no te metes a Google. Ujú. Entonces vimos que el formato video era el formato del futuro. Sí, y es, bueno, ahora ya es el formato del presente, ¿no? Sí. Entonces empezamos a meternos en video y a Loco Video lo trajimos para hacer otra vez lo mismo que estábamos haciendo ya. O sea, traer un Claro. video, un programa con Diana Guevara, con Aurelio, íbamos a contratar una radio y empezamos a hacer programas de 20 minutos, 25. Nos fue pésimo. O sea, nosotros no somos productores de televisión para hacer radios de programas de 25 minutos. Y ahí en un momento se nos ocurre y decimos, ¿y qué tal si? O sea, la gente ya no está viendo videos largos, ya no está viendo, pues, ¿qué tal si sale 3 minutos, 2 minutos hablando de un tema específico coyuntural? ¿Sí? ¿En qué medio? ¿En TikTok? ¿En redes? En las redes. En las redes, en ¿Sí? general. Ya. Y empezamos con un par de temas, y salía él a su forma, y nosotros le dirigíamos y tal, y ahí empezamos a encontrar un formato distinto, y ahí empezamos a contratar anchors como, o sea, muy fuerte, ¿sí? Y eso te lleva a otro negocio. Y ahí me lleva a otro negocio, claro. Entonces empezamos a contratar anchors y empezamos a cambiar la industria. Si tú te das cuenta, en el 2022 Es nadie verdad. hacía eso y Es verdad. nosotros empezamos a hacer eso, no solo aquí, Regionalmente, sino o sea. regionalmente. Y para todo esto, después del Mundial, diciembre de 2022, ya éramos la segunda red más grande de Latinoamérica de deportes después de ESPN. O sea, eso ¿Sí? te iba a decir, tú le compites a Le ESPN, a Fox, a compito. estos medios tradicionales. Ya o sea, Fox, Record, esos ya nos Ya les llegan, no, ganaste no, ya. no nos pasan, ¿sí? Qué Y increíble. ESPN tiene 500 millones de visitas al mes. Y Si nosotros ustedes, después del Mundial llegamos a 260 millones de wow, visitas mensuales, solo fútbol, ¿sí? wow, Y ESPN es fútbol, básquet y tiene muchos mercados. claro. Entonces de ahí empezamos a competir de tú a tú. ¿Sí? Entonces ya no éramos del futbolero chiquito, y éramos... Y te voy a contar una experiencia, eso sí me gustaría contar. Nosotros en su momento, en el 2019, quisimos hacer una alianza con una radio de acá, que no voy a decir el nombre porque... Ujú, ujú. Y nos fuimos, yo me acuerdo, con mi director y este director de la radio nos dijo, pero ¿y ustedes qué son? Son chiquitos, o sea, son Claro, nada, claro. son nada, ¿sí? Se vayan a niños, ustedes no tienen... Y en ese momento éramos 10 veces más grande que la radio. La audiencia de la radio, ¿qué será? 80.000 personas, nosotros ya tenemos 2 millones. Pero nos dijo así. O sea, no, y les Imagínate. dijo que no, Sí, no, pero directamente. no de esa forma, porque Claro. de ahí también nos fuimos a la red, ¿sí? Unos caballeros completos. O sea, por ejemplo, Alfonso Lazo, el Sí. equipo de ellos nos recibieron, empezamos a hacer conversaciones para ver que hacemos algo en conjunto. Al final no salió algo, pero es la otra forma, ¿no? Y la vida va cambiando y ahora, o sea, nosotros tenemos una audiencia gigantesca aquí en Ecuador. Pero bueno, eso pasó, sí, ya como anécdota. Qué increíble. Oye, avanzando un poco en este tema, el trabajar con estas figuras, con el Loco Baldión o con estos periodistas argentinos muy famosos, ¿qué tal es? ¿Dependes mucho de ellos? ¿No dependes mucho de ellos? ¿Qué tan fácil es trabajar con ellos? ¿Qué tanto te aportan al negocio en este momento? Todos aportan, eso sí, o sea, nosotros escogemos a los anchor clave, son parte importante, fundamental del crecimiento de la compañía en este momento, en este lado del negocio. Pero ahora es diferente la negociación porque el futbolero ya es más grande que esos anchors. ¿Sí? Entonces no es Claro, lo claro. mismo cuando empecé oye, soy el futbolero y negociemos, oye, ahora nos llaman algunos de los anchors, queremos trabajar ahí. Y a Ujú. veces nos toca decir que no. ¿Sí? Es diferente. Entonces ya hasta el trato con nuestros equipos, nuestra gente ya súper pro en este sentido, ya es totalmente distinto. O sea, ya no es como cuando empezamos que nos tocaba lo que nos digan, Ujú. ¿sí? Y por ejemplo, trabajar con Loco Baldión es espectacular. O sea, Cuéntanos alguna anécdota ahí que tengas con él en el o sea, futbolero. todo el mundo piensa que Loco Baldión es un irresponsable. No, el tipo es responsable, 100% responsable. Pero se ¿Sí? vende como que no es y como... Pero es su forma de ser y así es, ¿sí? Pero no es, nunca hemos tenido un problema de que de que ha faltado o alguna cuestión. Es un tipo que realmente es espectacular como persona, o sea, es muy buena persona. ¿Sí? Tiene su show y es un showman. Claro, Y a Loco Valión también nos tiene un agradecimiento porque le reinventamos.
claro, ¿Sí? claro. Le reinventamos porque le dimos cara. ¿Qué pasaba en la radio y le conocían la voz? Aquí en el futbolero le dimos cara y el tipo pasa por la calle y le saludan como... Claro, Es una... es una estrella, ¿no? Sí, es la estrella. Es una estrella de cine. Pero así era igual que Loco desarrollamos jóvenes. Por ejemplo, Cargua, que es el famoso Cargua que anda Claro, con el Loco. claro, claro, Y así vamos a las empaladoras y realmente para nosotros se convierte, nosotros ya somos una productora. No claro. simplemente, sino que les guiamos. Tenemos un equipo que les dice qué decir, que les guía, que va trabajando en esa cuestión. Entremos un poco en el tema del contenido, porque claro, el Loco Valdeón habla de fútbol, sí, pero habla también de otras cosas. De todo. Y yo te diría que habla mucho más de otras cosas que de fútbol. Y entrando ahí en la parte del contenido, ¿qué tan importante, y estamos hablando antes fuera de cámaras, hay unos portales, por ejemplo, de noticias, que por ganarse, por el famoso clickbait, ¿no es cierto? Que te den clic, ser relevantes, se inventan algunas noticias o son irresponsables, o el contenido no necesariamente es un contenido Valor. de calidad o de valor. ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, antes todo, llevo diciendo, todos los medios hacíamos eso. Antes. O sea, te estoy hablando hace unos 4 o 5 años, se buscaba el clickbait. Pero ahora el clickbait penaliza, o sea, Google penaliza el clickbait. Si tú vas y dices una noticia guardando el click y adentro encuentras otra cosa totalmente distinta, ya te deja de aparecer. Y eso es instantáneo, está cuidando mucho Google eso. O sea, realmente ya la noticia falsa, tanto las redes sociales, Ahora, ¿qué le gusta a la gente? Por ejemplo, nosotros no hacemos clickbait, pero sí a veces nos metemos en esa onda En la de la polémica, polémica, sí, ¿sí? sí, Pero porque es el hincha, así es el hincha. O sea, nosotros lo que ok, queremos hacer es que sale el hincha del estadio y se topa con otro hincha. ¿Y sobre qué van a conversar? No van a conversar sobre 4-4-2 de Alcácer y tenía que haber la línea de tres. Eso sí, para los comentaristas. Va a decir, fuera Alcácer. claro, ¿Sí? claro, claro. Fuera Alcácer por esto. Y otro va a decir, porque nosotros no somos parcializados con nadie. O sea, sale Aurelio porque él piensa que se tiene que ir al Alcácer y dice fuera Alcácer. Y sale loco y dice, ¿cómo se va a ir al Alcácer si de los 16 partidos que ha jugado ha ganado 14? Claro, Sí, claro. entonces es la conversación que tuvieras con tu amigo. Claro, claro. O no, yo ¿qué Volvemos a pienso esto del periodista cartonado, ¿no? Este es el Sí, lenguaje de del la calle, hincha, ¿ya? del hincha. Ahora, no hay un límite ahí. O sea, porque obviamente si es que el Loco Valdión o alguno de estos sale haciendo alguna payasada y le hemos visto al Loco hacer alguna de estas payasadas, ¿tienes un límite para controlar, entre comillas, ese contenido? O sea, todo el contenido nosotros lo armamos y lo controlamos. Y si tú te das cuenta, nosotros al final no le terminamos siempre haciendo pedazo a una persona. Primero, está prohibido, ¿sí? Está prohibido uno meterse con hijos. Ok, o O sea, sea, yo tienes unas tengo políticas, unas digamos, políticas, una pero línea. esas son políticas para mí que son, o sea, topan a un hijo o algo de Ya. uno de estos y puede estarle arrastrando a la... O sea, dices, hay la línea editorial que tenían los periódicos, o sea, hay unos límites. Entonces dices, a ver, cuéntanos cuáles son. Por A ejemplo, los los hijos. juveniles, si van a hablar de los juveniles, de los jugadores juveniles, tienen que hablar algo bien. Pero si ya le están dando, no pueden darle a un juvenil, a un punto Ok. de joderle la carrera. Y eso tienes casi ¿Sí? escrito y No, comunicado eso con es como cultura una organizacional. Si cultura pasa nacional. eso, porque puede pasar, hacemos 1014 videos a la semana. Claro, claro, ¿Sí? claro. Va a haber un problema. Con los hijos, ustedes van a ver que nunca es del hijo, nunca se van a meter con los hijos. ¿Sí? Si alguna vez, porque alguna vez pasó, algún periodista sacó alguna noticia del hijo y ahí se armó, ¿sí? Eh, y de ahí, si tú te das cuenta, nosotros nunca nos metemos en muchas cosas en certezas, o sea, le cuernió a, o sea, no, esas cosas que sí pasa mucho en los medios. Ujú. Pero en la parte de video yo creo que es más siempre un show que se quiere hacer y es una conversación que se quiere generar. Y te das cuenta desde el punto de vista. Barcelona, chao de la Libertadores. Eso si tú te ves y te metes rato en TikTok vas a encontrar estos temas. Barcelona, chao de la Libertadores. Triviño burlándose ayer de la Liga de Quito y que no pudo ganarle y que Barcelona con el equipo B le ganó. Sí, Aurelio diciendo que el técnico terrible los cambios del segundo tiempo, pero de ahí ya hablando que Facundo Rodríguez es el Maguire ecuatoriano. Entonces, cosas así Ya. que Pero son para entonces, comentar. interesante, hay unos límites. Para ir cerrando un poco esta conversación, Antonio, que realmente ha sido muy interesante, el tema de el alcance hoy del futbolero. ¿Cuántos empleados son? Hablemos ya de la empresa el futbolero, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos empleados son en O este sea, momento? son aproximadamente 300 personas que trabajan en el futbolero. Sí,
y directamente e indirectamente porque nosotros hacemos contratos, o sea, hay que hacer cobertura, contratamos camarógrafos, llegan a ser unos 400 personas, 450 personas, Impresionante. ¿sí? Y En tienes 15 estructura, países. eso, en varios Ah, países. claro, ya para todo esto cambiamos la estructura. Los periodistas de Colombia, en Son Colombia. Los colombianos. periodistas de México, en México. Y así hay estructuras en todos los mercados. Si ahora estamos en 15 países, toda Latinoamérica, más Costa Rica, El Salvador, México, Estados Unidos, España, Inglaterra. Increíble. Sí. ¿Cuántas personas ven el futbolero en total al día? Ya verás. Primero te voy a dar los datos de Ecuador. Ok. En Ecuador al mes, sí, nosotros tenemos 51 millones de visualizaciones 51 millones de y visualizaciones. 18 millones de espectadores en TikTok Ecuador. Eso quiere decir que ve el ecuatoriano, pero también ve los de afuera. Claro, En claro. TikTok Ecuador, Ya. ¿sí? En total tenemos 750 millones de visualizaciones mes. O sea, 750 millones de visualizaciones y más de 200 millones de personas mensuales ven el fútbol. Impresionante. Sí. La responsabilidad de manejar a 400 personas, de llegar a esa audiencia tan grande. Hablemos del Antonio como emprendedor. Es decir, ¿cómo se ve un día tuyo como empresario de este medio digital? O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, si es difícil, lo importante es tener un equipo fuerte y espectacular, ¿no? O sea, yo tengo un equipo muy bueno. ¿Cuántos son tus reportes directos? Tengo 5 personas que me reportan directamente, ¿sí? Ok, Y ellos ya se encargan de toda la estructura de abajo, porque imagínate lo que es manejar a claro. todos los mercados. Tenemos mercados Brasil en portugués, tenemos Estados Unidos en inglés. Sí, la empresa entró en un proceso de aprender portugués. O sea, todos terminamos recién, estamos en el quinto nivel de portugués porque es un mercado importantísimo. Pero, pero realmente yo creo que la clave para poder manejar una estructura así, y más que nada la cantidad de contenido que tenemos, porque nos convertimos en una fábrica de contenido. Claro. Somos la empresa, yo creo que en el mundo que más contenido hace. ¿Sí? Hacemos 1040 videos a la semana, casi cerca de 4200 videos al mes. Impresionante. ¿Sí? ¿A qué le dedicas tu tiempo? O sea, en la semana, como te decía, el día a día tuyo. ¿A qué le dedicas del tiempo, del tiempo tuyo en la empresa? O sea, ¿cuál es ¿a qué le dedicas más del tiempo? En la gestión, en el día a día. Es que depende del momento. Por ejemplo, este rato estoy muy enfocado en la parte comercial, ¿sí? Porque abrimos ya venta directa en México, Colombia, Perú y en Ecuador. Entonces, de ese desarrollo desde 2020, de 2020 está desarrollando productos para que los vendedores puedan salir a vender, ¿sí? Pero estoy metido en la producción, estoy metido con el director de contenido, entonces realmente es un día a día que sí es pesado. Pero igual intento dedicar tiempo al deporte, Eso te iba a decir, sí. aparte, ok, del futbolero, ¿qué haces tú para mantenerte bien? Y nuevamente, o sea, es una presión, una responsabilidad bien grande. Sí, o sea, yo me levanto 5:30 de la mañana a entrenar fútbol. Juego en un equipo que está intentando subir a segunda. Yo tengo 37 años y sigo jugando ¿Cómo se fútbol. llama el equipo? En lo de los hemisferios. Ok, Está en segunda categoría wow, ok. y estamos jugando. Entreno todos los días, Con el equipo. con el equipo de 6 a 7:15 de la ¿En mañana. dónde entrenan? ¿En qué parte están En jugando? la Carolina, en la cancha de sintética de la Carolina, y estamos jugando en la casa de la selección, ahí en el campeonato. O sea, sí, juego todos los Juegas los domingos. El partido. sábados o domingos, sí. Ya. Eso Sí. hacen en la mañana, fútbol. Fútbol. Y de ahí en la tarde, tipo 6 me voy un rato al gimnasio y a las 7 ya estoy en la casa 7:30 estoy en la casa con las nenas. Ya. Antonio, me encantan estas historias de David y Goliat, ¿no? De esta empresa pequeñita a ser una mega empresa. Realmente eres una inspiración para muchos emprendedores que están saliendo en este momento. Entonces sí quisiera aprovechar aquí tu tiempo para que le des un consejo a ese emprendedor que está empezando, que la está pasando mal, que le cierran puertas, como tú, que cuando fuiste a esa radio no te pararon bola o te cerraron las puertas. ¿Qué le recomiendas a ese emprendedor que está arrancando? Primero empezar con algo que sabes. O sea, yo tuve unos emprendimientos terribles. O sea, yo puse un restaurante, Ujú, una tienda de pinturas también puse en Guaranda. ¿Sí? Y realmente me fue mal porque realmente no sabía. Tienes que ponerte algo que sabes, que dominas. Sí, yo creo que eso es lo importante. De ahí yo creo que también lo más importante es tener una base personal sólida. ¿Sí? ¿A qué te En refieres mi con eso? caso, o sea, mi esposa es un pilar importantísimo. Así que yo creo que ella es la verdadera gerenta, porque yo creo que sin ella
sí, lo que le dedica mucho a mantener mi tranquilidad mental y personal, no podría mantener el nivel de estrés. Entonces ella es realmente la que, el 80% Del éxito. del éxito de poder estar dando eso, ¿no? De ahí tener, si te vas a asociar con alguien, tiene que ser un socio que te complemente. No que sean lo mismo. Porque si son lo mismo, van a ser dos haciendo lo mismo y se van a chocar. En tu caso decías, tu socio es financiero y tú eres más comercial. Puede ser esa la Sí, combinación. y yo manejo, pero él, o sea, y además que te lleves bien. O sea, somos diferentes, totalmente distintos, pero por eso nos complementamos. Y yo le tengo, además de ser mi socio, es mi amigo. Sí, y nunca hemos tenido un problema. 10 años nunca hemos tenido un problema de una discusión, una pelea, nada, nada. O sea, yo le agradezco a él un montón y le tengo un cariño muy especial. ¿Sí? O sea, los dos, para ti, los dos matrimonios, tanto el matrimonio con tu esposa, Claro, porque son hacen la exitosos. analogía, claro, los dos matrimonios son exitosos, qué bueno saber eso, Antonio. Y de ahí el último, y Sí, yo creo que también uno de los más importantes es conseguir gente valiosa. Sí, eso o sea, yo tengo gente que conmigo va trabajando, el futbolero, porque le decimos del futbolero, sí, imagínate que el director del medio, ahora todo el mundo le conoce como el futbolero, y a la esposa la futbolera, pues los dos se trabajan conmigo, ¿sí? Es un tipo que está conmigo desde que iniciamos y tú ves cómo está puesta la camiseta y así tengo todos mis directores. ¿Cómo haces para que esta gente se quede contigo tanto tiempo? Estamos frente a una generación millennial que busca mucho la novedad, el cambio. ¿Cómo tú mantienes motivado y cercano a ti al equipo de trabajo? Verás, hay varios tipos de líderes. Yo soy un líder bien jodido. O sea, yo sí soy súper temático en ese sentido. Me gusta que las cosas queden perfectas, entonces soy súper exigente. Pero ¿qué pasa? Yo creo que, a ver, el periodista es un perfil que ha sido maltratado durante la historia. Y te digo, y eso me gustaría decirles a los medios de comunicación. Los periodistas se les tomó como el típico perfil que tiene que trabajar gratis, ganarse la oportunidad de salir en pantalla y de ahí empezar a ganar algo con algún cupo. Yo he escuchado que en ¿Sí? las radios las personas, los comentaristas, tienen que incluso salir a vender y traerse su propia Por supuesto. publicidad al El cupo. programa, el cupo. El cupo. Pero no solo eso, a los que están empezando, a los jóvenes les mandan a cancha que se paguen su propio bus y no les pagan un solo dólar. 2, 3 años trabajando así y no te pagan. Y no te digo eso en Ecuador, te digo en todo lado. Nosotros nunca cambiamos totalmente el modelo y desde el inicio, desde el día uno están ganando. ¿Sí? No tienen por qué ir gratis a nada. Entonces, empezando por ahí. De ahí, segundo, nuestros periodistas son vendedores. Entonces hicimos una tabla de comisiones en base a mayor tráfico. Entonces ahí la gente se motivaba y querían llegar a su tabla. Entonces yo creo que ahí son ciertas cosas que les mantienen motivados y además las cosas, yo creo que nosotros tenemos una cultura de hacer siempre algo distinto y algo nuevo. Siempre estamos haciendo algo nuevo, siempre algo nuevo. Como lanzamos un avión en Brasil, el rato que jugó Argentina contra Brasil recién, y lanzamos un avión diciendo, disfrútalo que solo lo vas a tener por un día, cuando llegó la Copa de Argentina a jugar en Brasil. O cuando llegamos este rato al doble de Neymar, le llevamos a México, a Perú y a Colombia, para que esté caminando por las calles, la gente se volvió loca. Sí, o lo que hacemos aquí, que metimos la pelota del futbolero a la final de la Liga Pro y le metimos ahí una pelota grandota que nos ayudó la gente. Claro, Sí, o claro, las cosas que se hacen con el loco, ¿sí? Que a unos les gusta, a otros no les gusta, claro, pero todos están viéndole. claro, está ¿Sí? vigente. Pero tenemos a todos, ¿no? Tenemos a Loco, tenemos a Triviño, pero también tenemos a Lieberman, tenemos a Cristian Martin, tenemos a Sergio Goicoechea, Vito a Vito Muñoz, Muñoz, sí, a Pepe Pancho Ceballos. Entonces hemos diversificado en eso mucho. ¿cómo ves el futuro del futbolero y de los medios digitales en general? O sea, ¿cómo le ves al futbolero de aquí en unos 5 años? ¿Por dónde crees que va a ir la tendencia? Pero nosotros, o sea, mi objetivo es que el futbolero sea el medio más grande del mundo, ¿sí? ¿El medio deportivo de fútbol De más grande del fútbol mundo más o el medio más grande No, el del medio mundo? más grande del mundo. El mundo más. Esa es como tu visión. Sí. O sea, este rato es ESPN. O sea, independientemente es más grande que... ESPN es la más grande. Sí, quiero que sea el grupo de medios más grande del mundo. Para eso tenemos un plan de expansión. Ya queremos abrirnos para todo lo que es la parte de la India, China, Turquía y todos los mercados árabes. Para que quede grabado, ¿en qué año tú crees que el futbolero y el grupo de medios puede llegar a ser el más grande del mundo? Y regresamos a esta afirmación cuando eso pase. Yo creo que en el 2026.
En el 2026, impresionante. Yo tengo ese objetivo, esperemos, llegar a 1 billón de visitas al mes. 1 billón, ese tiene el objetivo. Increíble, es increíble, realmente es inspirador. Antonio, algo que no te haya preguntado y que tú quisieras contarnos. Yo creo que hay una parte importante y un punto de quiebra en donde dijimos, listo, somos grandes y vamos a ir para adelante y queremos ser el medio más grande del mundo. ¿Sí? Fue el Mundial del 2022, ¿sí? En donde llevamos a nuestro equipo, o sea, llevamos a periodistas, llevamos ya anchors, empezamos a llevar a gente y realmente ahí nos dimos cuenta qué tan grande podíamos ser. Y cometimos un montón de errores. Era nuestro primer mundial, entonces yo me acuerdo... Cuéntame un error así que... Todos, juntos. Uno así el más grande. El primer día, a ver, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos 2 personas que iban a ir a salir en cámara, ¿sí? Y de ahí mandamos a periodistas que también así es la gente de ahora, se arriesgan y van a cámara. ¿Tú te acuerdas de Parrita? Sí, de claro, Parrita. claro. Le conozco, Parrita, sí. mi mano derecha Sí. en producción. Yeah. O sea, yo le traje, es mi amigo, es mi hermano. Claro. ¿Sí? Pero le veo que sale ahí en Sí, video. y él trabajaba en Estados Unidos, él estaba ya trabajando y me le traje, porque igual él ya quería volver y dije, y es mi mano derecha. Entonces, él está encargado de toda la parte de producción. Okay. ¿Sí? Y tenemos otra persona que se llama Javier Soledispa, que es encargado de la parte de los videos, esos cortitos que sale loco hablando. Esto, Parrita es el producto de producción de cuando te vas a la cancha, son productos más desarrollados. Entonces teníamos que hacer la Copa del Mundo y ya era ya tenemos vendido a marcas y todo. Y se iban a ir 2 personas que iban a salir en cámara. El uno era Javier, que ya ha salido, tenía experiencia en cámara, y el otro era un mexicano, que a los 15, un mes o 15 días antes nos dice, no puedo irme porque me caso. Y nos deja votando. Ya no tenemos tiempo para... Y Parrita dice... Prefirió, o sea, el matrimonio que hizo el mundial. Sí, ahí está un caso, ¿ah? Ahí hay un caso. ¿Sí? Y Parrita dijo, yo me lanzo. Sin estar nunca en cámara. O sea, Nunca, dijo, él claro, tiene la no. personalidad. Sí, pero claro. ahora ya está. Yo me lanzo y se lanza. Y se fue a probar, hizo un par de videos antes y se lanza. Y se va al mundial. O si no se iba al mundial. Él no era uno que me va al mundial y se lanzó. Terminó yéndose hasta las semifinales, pero todo. Increíble. Pero los primeros días empezamos a salir y era un desorden porque nunca habíamos hecho mundial. Las distancias, el internet, la postproducción, colores, la comunicación Ecuador-Qatar. Entonces ese día yo me acuerdo, el primer día que fue la inauguración de Ecuador, a los ojos de la gente salió perfecto, pero tuvimos un montón de problemas. Yo me acuerdo que nos reunimos con todo el equipo, llevamos a 8 personas y yo ya estaba ahí y nos reunimos todos a las 2 de la mañana en una pizzería al frente de mi hotel, creo que era, y eran, o sea, yo estaba un gritadero por la desorganización y ahí es como que reestructuramos otra vez y de ahí corrió todo perfecto. O sea, a tal punto que son unos cracks. O sea, los chicos, Parrita regresó con los zapatos ya sin planta, igual que Javi de lo que habían caminado. O sea, pero fue el mundial más espectacular de todos porque todo era cerca, entonces se vivió una locura. Qué increíble. Antonio, como te decía, realmente eres una inspiración para muchos de nosotros y espero que esto también les inspire a la gente que está tratando de hacer empresa. Nada, agradecerte. Muchas gracias, Antonio. Y estaremos viendo este mismo video en el 2026. A mí no me cabe duda por la energía que transmites de que vas a lograr ese objetivo de ser el medio más grande del mundo. Con eso nos despedimos. Gracias, Antonio. Gracias a todos.